Manuel Salazar vio a la yegua preñada atrapada en el fondo del cañón, rodeada por 8 rifles y sin posibilidad de escape. 30 segundos después, ella estaba escalando una pared vertical de 100 metros, dejando un rastro de sangre sobre la roca, desafiando cada ley de la naturaleza que él conocía. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol del amanecer apenas comenzaba a teñir de dorado las paredes rojizas del Gran Cañón de Copper cuando Manuel Salazar y su grupo de cazadores llegaron al borde del precipicio. Eran 8 hombres en total, todos armados con rifles de largo alcance y con la determinación de quien ha perseguido una presa durante semanas enteras. Manuel, un hombre de 50 años, con rostro curtido por el sol del desierto y ojos grises como el acero, había dedicado los últimos 3 meses a rastrear a la criatura más legendaria que jamás hubiera pisado aquellos territorios. Una yegua de tamaño descomunal, tan grande que algunos testigos juraban que parecía más un caballo mitológico que un animal de carne y hueso. La llamaban la Titana, y las historias sobre ella corrían por todos los pueblos cercanos como leyendas susurradas al calor de las fogatas nocturnas. La historia de la Titana había comenzado 2 años atrás, cuando los primeros reportes llegaron desde el rancho de los Vázquez, una familia que llevaba generaciones criando caballos en la región. Don Roberto Vázquez, el patriarca, había encontrado una mañana que varios de sus mejores sementales habían desaparecido misteriosamente de los corrales. No había señales de robo, no había huellas humanas, solo unas marcas enormes en la tierra que parecían cascos de caballo, pero del tamaño de platos de servir. Los días siguientes trajeron más desapariciones en ranchos vecinos, siempre el mismo patrón. Sementales jóvenes y fuertes que se esfumaban durante la noche, dejando únicamente aquellas huellas imposibles como testimonio. Fue el viejo Tomás, un rastreador apache que había trabajado toda su vida en las tierras del norte, quien finalmente vio a la Titana. Había salido temprano una mañana a revisar las trampas para coyotes cuando la divisó a lo lejos, bebiendo en un arroyo escondido entre las rocas. Tomás quedó paralizado por el asombro. La yegua era inmensa, casi del doble del tamaño de cualquier caballo que hubiera visto en sus 70 años de vida. Su pelaje era de un color castaño oscuro, que brillaba bajo el sol matutino como bronce pulido, y su crin ondeaba en el viento del desierto con una majestuosidad que quitaba el aliento. Pero lo que más impresionó a Tomás fue la inteligencia en sus ojos, una mirada profunda y sabia que parecía comprender secretos antiguos del mundo. Cuando ella lo detectó, no huyó con pánico como lo haría un animal salvaje común. Simplemente lo observó durante un largo momento, como evaluándolo, y luego se dio la vuelta con una gracia sorprendente para su tamaño y desapareció entre los cañones con pasos que hacían temblar la tierra. Desde ese día, la Titana se convirtió en algo más que una simple yegua salvaje. Para los rancheros, era una amenaza que debía ser eliminada o capturada. Sus incursiones nocturnas continuaron, llevándose a los mejores ejemplares de las manadas, y con cada desaparición, la frustración y la ira de los ganaderos crecían.
Para otros, especialmente entre los pueblos indígenas de la región, la Titana era un espíritu protector, una guardiana de las tierras salvajes que reclamaba lo que los humanos habían tomado. Decían que ella era la última descendiente de los grandes caballos prehistóricos que alguna vez vagaron por estas tierras, un eco viviente de un tiempo antiguo cuando los animales y la tierra compartían un vínculo sagrado. Manuel Salazar había escuchado todas estas historias con escepticismo. Para él, la Titana no era más que un caballo grande, probablemente el resultado de alguna mutación genética o tal vez una cruza inusual que había producido un ejemplar de tamaño extraordinario. Pero cuando el gobernador del estado ofreció una recompensa de $50,000 por la captura viva de la Titana, el escepticismo de Manuel se transformó en ambición. $50,000 era más dinero del que vería en 5 años de trabajo duro, suficiente para pagar las deudas de su rancho y asegurar el futuro de sus 3 hijos. Así que reunió a los mejores cazadores que conocía, hombres duros y experimentados que habían rastreado desde pumas hasta osos por todo el territorio, hombres que no se amilanaban ante ningún desafío. Durante 3 meses, el grupo siguió las huellas de la Titana a través de valles desolados, por encima de mesetas rocosas y dentro de cañones laberínticos. Ella era astuta, más astuta que cualquier animal que hubieran perseguido antes. Parecía anticipar sus movimientos, dejándolos atrás con facilidad cada vez que creían tenerla acorralada. Pero Manuel era paciente y metódico. Estudió sus patrones, aprendió sus rutas preferidas y poco a poco comenzó a entender cómo pensaba la yegua gigante. Descubrió que ella tenía ciertos territorios que visitaba regularmente, especialmente un área cerca del Gran Cañón de Copper, donde crecía un tipo particular de hierba que parecía preferir. Fue ahí donde finalmente tendieron la trampa perfecta. Aquella madrugada de octubre, cuando el aire del desierto todavía conservaba el frío de la noche, los 8 cazadores se posicionaron estratégicamente alrededor del único paso estrecho que conducía al valle donde la Titana había sido vista el día anterior. Manuel había estudiado el terreno cuidadosamente. El cañón formaba una especie de embudo natural con paredes de roca roja que se elevaban casi verticalmente a más de 100 metros de altura. Solo había una entrada y una salida, y ambas estaban ahora bloqueadas por sus hombres. Era la trampa perfecta, o eso creía Manuel, mientras verificaba por última vez su rifle y observaba el valle silencioso que se extendía ante ellos, esperando el momento en que la Titana apareciera. El silencio del cañón fue roto por el sonido inconfundible de cascos golpeando contra la roca. Manuel levantó la mano, señalando a sus hombres que permanecieran quietos y en silencio. El corazón le latía con fuerza en el pecho, una mezcla de anticipación y algo más que no quería admitir, un toque de miedo. Durante meses había perseguido a esta criatura. Había estudiado sus huellas, había escuchado las historias, pero nada lo había preparado verdaderamente para el momento en que finalmente la vería con sus propios ojos. Los cascos resonaban cada vez más cerca, haciendo eco entre las paredes del cañón como truenos lejanos que se aproximaban. Entonces, emergiendo de entre las sombras proyectadas por las formaciones rocosas, apareció ella. La Titana era aún más impresionante de lo que Manuel había imaginado. Su altura superaba fácilmente los 2 metros hasta la cruz, y su cuerpo masivo irradiaba una fuerza primitiva que parecía pertenecer a otra época. El pelaje castaño brillaba bajo los primeros rayos del sol,
y su crin espesa ondeaba con cada movimiento de su cabeza orgullosa. Pero fue cuando ella se detuvo a medio camino del valle que Manuel notó algo que hizo que su respiración se cortara. El vientre de la titana estaba hinchado, claramente abultado. La yegua gigante estaba preñada, muy avanzada en su gestación, a juzgar por el tamaño de su abdomen. Esta revelación cambió todo en un instante. Ya no estaban cazando simplemente a un animal excepcional. Estaban acorralando a una madre que pronto daría a luz. Manuel sintió un nudo en el estómago. Había cazado toda su vida. Había rastreado y capturado animales de todo tipo, pero siempre había seguido un código no escrito: nunca perseguir a una hembra preñada. Era una cuestión de respeto, de honor entre cazadores. Sin embargo, los $50,000 brillaban en su mente como un faro tentador. Miró a sus hombres, distribuidos estratégicamente alrededor del perímetro del valle. Algunos ya habían notado el estado de la yegua. Podía verlo en sus rostros tensos, en la forma en que sus manos dudaban sobre sus rifles. Roberto Chávez, el más joven del grupo con apenas 25 años, bajó su arma ligeramente y miró a Manuel con ojos interrogantes. Era su primera cacería importante, y la confusión moral era evidente en su expresión. La titana pareció percibir la presencia de los hombres en ese momento. Su cabeza se levantó bruscamente. Las narinas se dilataron aspirando el aire y sus ojos oscuros escanearon el terreno con una inteligencia alarmante. No mostró pánico inmediato, sino algo más calculador, más consciente. Comenzó a moverse lentamente, evaluando cada sombra, cada formación rocosa, buscando la trampa que su instinto le advertía que existía. Manuel podía ver cómo procesaba la información, cómo giraba ligeramente para examinar las paredes del cañón, las salidas posibles. Era como observar a un estratega militar evaluando un campo de batalla. Entonces la titana vio a Manuel. Sus ojos se encontraron a través de la distancia. Y en ese momento, el cazador sintió algo que nunca había experimentado antes, la sensación de que el animal no solo lo veía, sino que lo comprendía. Había un reproche en esa mirada, una pregunta silenciosa que parecía decir: ¿realmente vas a hacer esto? ¿A mí, en este estado? Manuel tragó saliva, su dedo descansando sobre el gatillo de su rifle mientras luchaba contra emociones contradictorias. La fortuna de su familia dependía de esta captura. Sus hijos podrían ir a mejores escuelas, su esposa no tendría que trabajar jornadas extenuantes en la ciudad y él finalmente podría salvar el rancho que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. Pedro Morales, el segundo al mando y el más experimentado después de Manuel, se acercó silenciosamente por detrás. «Está preñada, Manuel», susurró con voz ronca. Su tono no era acusatorio, sino más bien constatador, dejando que Manuel tomara la decisión final. «Lo sé», respondió Manuel sin apartar la vista de la titana. El viejo Pedro asintió lentamente y regresó a su posición, dejando claro que seguiría las órdenes de su líder sin importar cuál fuera la decisión. Esa lealtad inquebrantable de sus hombres hacía que la responsabilidad pesara aún más sobre los hombros de Manuel. La titana comenzó a moverse con más urgencia ahora. Su andar reveló una ligera cojera que Manuel no había notado antes. Quizás era por el peso del embarazo, o tal vez había sufrido alguna lesión reciente.
Esto la hacía aún más vulnerable, más a merced de los cazadores que la rodeaban. Ella se dirigió hacia el extremo sur del valle, donde las paredes del cañón se estrechaban formando un pasillo natural. Allí esperaban Tomás y Javier, los hermanos González, apostados detrás de un conjunto de rocas grandes. La yegua se detuvo abruptamente al percibir su presencia, retrocediendo con pasos cautelosos que hacían temblar ligeramente el suelo bajo su peso masivo. Ahora estaba rodeada completamente. Los 8 cazadores formaban un círculo irregular alrededor de ella, cada uno en posición elevada o protegido detrás de formaciones rocosas. La titana giró lentamente, evaluando cada punto del cerco humano que la aprisionaba. Su respiración se había acelerado, el flanco hinchado subiendo y bajando con más rapidez. Manuel notó que el animal estaba comenzando a sudar, pequeñas gotas brillando en su pelaje. El estrés de la situación claramente la estaba afectando, y en su condición, eso podría ser peligroso tanto para ella como para el potro que llevaba dentro. Manuel levantó su mano nuevamente, esta vez para señalar a sus hombres que se prepararan. El plan original era simple: acercarse gradualmente, reducir el espacio disponible para la yegua hasta que no tuviera más opción que rendirse, y luego sedarla con los dardos tranquilizantes que llevaban. Pero mirando a la titana ahora, viendo la determinación en sus ojos y la forma en que sus músculos se tensaban bajo la piel brillante, Manuel comenzó a dudar de que cualquier plan funcionara con esta criatura extraordinaria. Había algo en ella que desafiaba toda lógica, algo que sugería que lo que estaba por venir no seguiría ningún guión predecible. El silencio se extendió por el cañón como una manta pesada. Los 8 cazadores esperaban la señal de Manuel, sus armas apuntando hacia la yegua gigante que giraba lentamente en el centro del valle, atrapada, pero aún no derrotada. El sol había subido un poco más en el cielo, proyectando sombras largas y dramáticas sobre las paredes rojizas del cañón. La titana dejó escapar un relincho profundo que resonó entre las rocas, un sonido que era mitad advertencia, mitad lamento. Era un llamado ancestral que hizo que varios de los hombres sintieran un escalofrío recorrer sus espinas. Manuel apretó su rifle con más fuerza, tratando de mantener la compostura profesional que había exhibido durante toda su carrera como cazador, pero algo en ese sonido primitivo tocaba fibras profundas en su alma. De repente, la titana se lanzó hacia adelante con una velocidad sorprendente para su tamaño masivo. Se dirigió directamente hacia la posición de Carlos Mendoza, el cazador más nervioso del grupo, quien ocupaba el punto norte del cerco. Carlos, sobresaltado por la carga súbita, disparó instintivamente su rifle. El estruendo del disparo quebró el silencio del cañón como un trueno, y la bala pasó silbando cerca de la cabeza de la titana, impactando contra la pared de roca detrás de ella y levantando una nube de polvo rojizo. «¡No disparen!», gritó Manuel con voz autoritaria. «Todavía la queremos viva». Pero el daño ya estaba hecho. El sonido del disparo y el silbido de la bala cerca de su cabeza transformaron la cautela de la titana en un pánico controlado y peligroso. La yegua cambió de dirección con una agilidad impresionante, sus cascos excavando surcos profundos en la tierra mientras pivotaba. Se lanzó hacia el este, donde las paredes del cañón eran más empinadas, pero ofrecían algunas salientes y grietas. Manuel observó con creciente incredulidad lo que ocurrió a continuación. La titana no se detuvo al llegar a la base de la pared rocosa. En cambio,
Sus cascos delanteros encontraron un saliente bajo, apenas perceptible, y con un empuje poderoso de sus cuartos traseros se impulsó hacia arriba. El animal gigantesco comenzó a escalar la pared del cañón como si desafiara todas las leyes de la física y la naturaleza. «Es imposible», murmuró Pedro Morales, bajando su rifle en puro asombro. «Ningún caballo puede hacer eso». Pero allí estaba la titana, desafiando lo imposible con cada movimiento calculado. Sus cascos encontraban grietas microscópicas en la roca, puntos de apoyo que parecían demasiado pequeños para sostener su peso masivo. Y sin embargo lo hacían. Subía por la pared vertical del cañón con una determinación feroz, su vientre hinchado haciendo que cada movimiento fuera aún más impresionante y peligroso. Pequeñas rocas y polvo caían con cada paso, creando cascadas miniatura de escombros que rodaban hacia el fondo del valle. Los cazadores se quedaron paralizados durante varios segundos preciosos, sus cerebros negándose a aceptar lo que sus ojos veían claramente. Fue Roberto Chávez quien reaccionó primero. «¡Está escapando!», gritó, corriendo hacia la base de la pared. Los otros hombres salieron de su estupor y comenzaron a moverse también, algunos intentando rodear hacia posiciones donde pudieran tener un mejor ángulo, otros simplemente observando con expresiones que mezclaban admiración y terror. Manuel corrió hacia adelante, sus botas resbalando en la tierra suelta mientras trataba de mantener a la titana en su línea de visión. La yegua ya había subido unos 20 metros por la pared, aparentemente imposible de escalar. Su silueta masiva recortada contra el cielo azul brillante. «Usen los dardos tranquilizantes», ordenó Manuel, su voz cargada de urgencia. Varios de los cazadores sacaron sus rifles de dardos, apuntando cuidadosamente hacia la yegua que continuaba su ascenso imposible. Javier González disparó primero, el dardo silbando por el aire. Pero la titana se movió justo en ese momento, y el proyectil pasó inofensivamente cerca de su flanco trasero, perdiéndose en una grieta de la roca. Tomás González disparó a continuación, y esta vez el dardo pareció dar en el blanco, impactando en el cuarto trasero de la yegua. Pero si la titana sintió el pinchazo, no dio ninguna señal de ello. Continuó subiendo con la misma determinación implacable, como si nada pudiera detenerla. Manuel observaba con una mezcla de frustración y admiración creciente. 3 meses de planificación, semanas de rastreo cuidadoso, y ahora su presa estaba literalmente escalando fuera de su alcance de la manera más increíble que jamás había presenciado. La titana había alcanzado los 30 metros de altura, luego 40. Cada movimiento era preciso y calculado, a pesar del peso extra que llevaba en su vientre. Sus músculos se flexionaban bajo el pelaje brillante, trabajando en perfecta sincronía para lograr lo imposible. Manuel podía ver el esfuerzo en cada línea de su cuerpo, el temblor ocasional en sus patas, cuando encontraba un punto de apoyo particularmente precario, pero nunca se detuvo. Nunca titubeó. Los cazadores en el suelo dispararon más dardos, pero la distancia y el ángulo difícil hacían que la mayoría erraran el blanco. Los pocos que impactaron parecían no tener efecto, como si la adrenalina bombeando a través del sistema masivo de la titana neutralizara los sedantes. Pedro Morales se acercó a Manuel, jadeando por la carrera. «Nunca he visto nada igual en 50 años de caza», dijo con voz llena de asombro.
Esa criatura no es natural, Manuel. Es algo más. Manuel asintió lentamente, sin apartar la vista de la yegua que ahora estaba a 50 metros de altura. Parte de él quería estar de acuerdo con Pedro. Quería creer que estaban presenciando algo verdaderamente sobrenatural. Pero su mente práctica buscaba explicaciones racionales. Tal vez la criatura había nacido en estos cañones y había aprendido a escalar desde potro. O quizás su tamaño masivo le daba una fuerza que compensaba el peso. 60 metros. 70 metros. La Titana estaba ahora más cerca de la cima del cañón que del fondo. Los hombres abajo se veían cada vez más pequeños, sus gritos y disparos convirtiéndose en ecos distantes. La yegua hizo una pausa en un saliente más ancho, apenas lo suficientemente grande para sus 4 cascos. Su cuerpo temblaba visiblemente por el esfuerzo, su respiración creando nubes de vapor en el aire que comenzaba a enfriarse con la altura. Por un momento terrible, Manuel pensó que podría caer, que el esfuerzo había sido demasiado para ella en su estado. Pero entonces la Titana miró hacia abajo, sus ojos encontrando los de Manuel una vez más a través de la distancia imposible, y en esa mirada el cazador vio algo que nunca olvidaría: victoria. Con un último esfuerzo monumental, la Titana impulsó sus cuartos traseros hacia arriba y desapareció sobre el borde superior del cañón. Durante unos segundos, los 8 cazadores permanecieron inmóviles en el fondo del valle, mirando hacia arriba con expresiones que combinaban incredulidad, frustración y un respeto reluctante hacia la criatura que acababa de hacer lo imposible. El silencio que siguió era denso y pesado, roto solamente por el sonido del viento silbando entre las formaciones rocosas y la respiración agitada de los hombres que habían corrido inútilmente tratando de detener lo inevitable. Manuel bajó lentamente su rifle, sintiendo el peso de la derrota asentarse sobre sus hombros como una carga física. 3 meses de trabajo, miles de dólares invertidos en equipo y provisiones, y la presa se les había escapado de la manera más espectacular posible. Pedro Morales fue el primero en hablar, su voz ronca cargada de emoción. En 50 años nunca había visto algo así, Manuel. Esa yegua no solo es grande, es inteligente, más inteligente que muchos hombres que he conocido. La forma en que evaluó la situación, cómo encontró la única ruta de escape posible. Manuel asintió lentamente, sus ojos todavía fijos en el punto donde la Titana había desaparecido. Parte de él quería estar furioso, quería maldecir su mala suerte y la astucia de la criatura, pero otra parte más profunda sentía algo diferente. Era admiración, pura y simple, mezclada con un sentimiento incómodo que se parecía peligrosamente al alivio. Carlos Mendoza, el cazador que había disparado el primer tiro, se acercó con la cabeza baja. Lo siento, Manuel, no debí haber disparado. La asusté y por eso escaló. Manuel lo miró durante un largo momento antes de responder. No fue tu culpa, Carlos. Ella ya había decidido escapar antes de que apretaras el gatillo. Solo estaba esperando el momento correcto. Vi la determinación en sus ojos desde el principio. Sabía que no se rendiría sin pelear. Los otros cazadores comenzaron a reagruparse, algunos revisando sus equipos, otros simplemente sentándose en las rocas con expresiones derrotadas. Tomás González sacó su cantimplora y tomó un largo trago de agua antes de hablar. Entonces, ¿qué hacemos ahora, jefe?
Todavía podemos rastrearla, subir por el sendero largo que rodea el cañón y seguir sus huellas. No puede haber ido muy lejos, especialmente en su condición. La mención del embarazo de la titana hizo que Manuel frunciera el ceño. Había estado tratando de no pensar en eso, en el hecho de que estaban persiguiendo a una madre preñada. Su propio código de honor como cazador gritaba que esto estaba mal, pero la necesidad financiera desesperada de su familia susurraba justificaciones en su otro oído. Roberto Chávez, el más joven del grupo, se acercó con una expresión pensativa en su rostro juvenil. Don Manuel, si me permite decir algo. El viejo cazador lo miró con una ceja levantada. Habla, Roberto. El joven vaciló un momento antes de continuar. Mi abuelo solía contarme historias sobre animales especiales, criaturas que los ancianos decían que estaban protegidas por los espíritus de la tierra. Decía que intentar capturar o matar a uno de estos animales traía mala suerte, que la tierra misma se volvía contra quienes lo intentaban. Varios de los cazadores mayores asintieron sutilmente, reconociendo las viejas supersticiones que habían escuchado toda su vida. Pedro Morales escupió en el suelo, un gesto de descarte. Son solo cuentos de viejos, Roberto. Esta yegua es grande y lista, pero no es nada sobrenatural. Manuel no estaba tan seguro. Había algo en la titana que desafiaba las explicaciones simples. La forma en que lo había mirado, como si pudiera ver dentro de su alma. La manera en que había escalado esa pared imposible mientras llevaba el peso extra de un potro en su vientre. La inteligencia evidente en cada una de sus acciones. Tal vez Roberto tenía razón. O tal vez Manuel solo estaba buscando excusas para abandonar una cacería que su conciencia cada vez más le decía que estaba mal. Javier González interrumpió sus pensamientos. Deberíamos al menos intentar seguirla, Manuel. Hemos invertido demasiado tiempo y dinero para rendirnos ahora. Imagina la historia que podremos contar cuando finalmente la capturemos. El animal que escaló un cañón vertical. Y nosotros fuimos lo suficientemente persistentes para no darnos por vencidos. Manuel consideró las palabras cuidadosamente. Parte de él sabía que Javier tenía razón desde una perspectiva práctica. Habían gastado sus ahorros en esta expedición, habían dejado sus familias y trabajos durante semana. Pero otra parte, la parte que crecía más fuerte con cada minuto que pasaba, susurraba que algunos tesoros no están destinados a ser capturados, que algunas criaturas deben permanecer libres. El sol había alcanzado su cenit ahora, bañando el cañón en una luz dorada intensa. Manuel miró a cada uno de sus hombres, viendo en sus rostros diferentes grados de determinación, duda y cansancio. Eran buenos hombres, cazadores experimentados que habían confiado en su liderazgo y seguido su visión de capturar a la criatura legendaria. Les debía una decisión, una dirección clara. Subamos, dijo finalmente, señalando hacia el sendero que serpenteaba alrededor del borde del cañón. Pero no para perseguirla inmediatamente. Quiero ver sus huellas, evaluar su condición, si está herida o si el esfuerzo de la escalada le causó daño a ella o al potro. Entonces tenemos que reconsiderar esto. Los hombres asintieron, algunos con alivio, otros con decepción apenas disimulada. Comenzaron el arduo ascenso por el sendero estrecho que bordeaba el cañón. Un camino que les tomaría casi 2 horas recorrer, comparado con los minutos que la titana había necesitado para su escalada vertical imposible. Mientras caminaban,
Manuel no podía dejar de pensar en esos ojos oscuros que lo habían mirado con tanta intensidad, en el relincho que había resonado como un llamado ancestral, en la pura fuerza de voluntad que había permitido a la yegua desafiar la gravedad y la lógica. Cada paso que daba lo acercaba a una decisión que sabía cambiaría no solo el destino de esta cacería, sino posiblemente el curso de su propia vida. 2 horas después, exhaustos y cubiertos de polvo rojizo, los 8 cazadores finalmente alcanzaron la cima del cañón. El contraste entre el fondo sombreado del valle y la meseta abierta bajo el sol ardiente era impactante. El aire aquí arriba era más seco, más caliente, y el viento soplaba con fuerza constante haciendo ondear las camisas sudadas de los hombres. Manuel se detuvo en el borde, mirando hacia abajo al lugar donde apenas unas horas antes habían tenido a la titana aparentemente atrapada. Desde esta altura, el valle parecía pequeño e insignificante, lo que hacía que el logro de la yegua fuera aún más impresionante. Había escalado todo esto, preñada y bajo estrés extremo, desafiando cada ley natural que Manuel conocía. Las huellas eran fáciles de seguir en la tierra blanda cerca del borde. Eran profundas, mucho más profundas que las de cualquier caballo normal, dejando impresiones que parecían pequeños cráteres en el suelo. Pedro Morales se arrodilló junto a una de ellas, pasando sus dedos experimentados por el contorno. «Está sangrando», anunció con voz seria. «Miren aquí, gotas de sangre mezcladas con la tierra». El esfuerzo de la escalada le abrió heridas en los cascos. Manuel sintió que su estómago se apretaba. Se acercó para examinar las huellas él mismo y confirmó lo que Pedro había descubierto. Había sangre fresca, brillante bajo la luz intensa del sol, marcando el camino que la titana había tomado al alejarse del borde del cañón. Roberto Chávez siguió el rastro unos metros más adelante y se detuvo bruscamente. «Don Manuel, venga a ver esto». Su voz tenía un tono de alarma que hizo que todos los hombres se apresuraran hacia su posición. Allí, en un área de tierra más suave, había algo más que huellas de cascos. Había marcas donde la titana claramente había caído, su cuerpo masivo, dejando una impresión profunda en el suelo. Alrededor de esta depresión había señales de lucha, marcas de cascos donde había intentado levantarse, y lo más preocupante de todo, un pequeño charco de líquido claro mezclado con sangre. Carlos Mendoza, quien tenía experiencia criando caballos en su rancho familiar, se puso pálido al verlo. «Eso es líquido amniótico», dijo en voz baja. «La caída o el esfuerzo pudo haber iniciado el parto prematuro. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse por un momento. Los hombres se miraron entre sí con expresiones sombrías. Esto había dejado de ser una cacería de un animal legendario por una recompensa lucrativa. Ahora era potencialmente una escena de tragedia. Una madre herida intentando desesperadamente sobrevivir mientras daba a luz en condiciones imposibles. Manuel sintió que algo dentro de él se quebraba finalmente. Durante 3 meses había justificado esta persecución con la necesidad de alimentar a su familia, de salvar su rancho, de asegurar el futuro de sus hijos. Pero mirando ese charco de líquido amniótico mezclado con sangre en la tierra polvorienta, todas esas justificaciones se desmoronaron como castillos de arena ante la marea. Tomás González rompió el silencio. Las huellas continúan hacia el norte, hacia el bosque de pinos. Está moviéndose más lento ahora.
Las impresiones son irregulares. Está cojeando gravemente. Manuel asintió despacio, su mente trabajando a través de las implicaciones. Si la titana estaba herida y en trabajo de parto, necesitaba encontrar refugio rápidamente. El instinto de cualquier animal preñado era buscar un lugar seguro y escondido para dar a luz, protegido de depredadores y de los elementos. El bosque de pinos al norte ofrecía exactamente eso: sombra densa, arroyos de agua fresca y innumerables lugares escondidos entre las rocas y la vegetación espesa. Javier González habló lo que varios de los hombres estaban pensando. Está vulnerable ahora, más que nunca. Podríamos alcanzarla fácilmente en su condición. La recompensa sigue siendo la misma: $50,000 por su captura viva. Sus palabras sonaron huecas incluso mientras las pronunciaba, como si él mismo no creyera completamente en lo que estaba diciendo. Manuel lo miró fijamente, viendo en los ojos del cazador el mismo conflicto que él sentía. Javier preguntó con voz calmada pero firme: ¿Tienes hijos? El hombre asintió, confundido por la pregunta. 3, respondió. Entonces, imagina esto, continuó Manuel. Imagina que tu esposa está embarazada, vulnerable, y un grupo de extraños la persigue sin piedad hasta el punto de que tiene que hacer lo imposible para escapar, lastimándose gravemente en el proceso. Ahora está sola, herida, dando a luz sin ayuda. Todavía querría ser uno de esos hombres que la persiguen. El rostro de Javier se puso rojo y bajó la mirada al suelo. La comparación era extrema, tal vez injusta, pero hizo su punto. Pedro Morales, quien había estado observando el intercambio en silencio, habló con la voz de la experiencia. Manuel tiene razón. He cazado toda mi vida. He rastreado y capturado animales que ni siquiera pueden imaginar, pero siempre hubo una línea que nunca crucé. Y esta situación señaló hacia las huellas ensangrentadas y el líquido amniótico. Esto está muy por encima de esa línea. No sé ustedes, pero yo no puedo continuar con esto. Es hora de aceptar que esta criatura nos ha derrotado y merece su libertad. Varios de los cazadores asintieron, el alivio visible en sus rostros ahora que alguien había verbalizado lo que sentían. Pero Carlos Mendoza sacudió la cabeza con frustración. ¿Entonces qué? ¿Simplemente nos vamos a casa? 3 meses de trabajo, todo el dinero que gastamos, las oportunidades que rechazamos por estar aquí, todo eso no significa nada. Manuel se volvió hacia él. Significa mucho, Carlos. Significa que aprendimos una lección importante sobre respeto, sobre límites, sobre entender que algunas cosas en este mundo no están destinadas a ser capturadas o controladas. Hemos sido testigos de algo extraordinario, algo que la mayoría de la gente nunca verá en toda su vida. Eso tiene que valer algo. Roberto Chávez dio un paso adelante. Don Manuel, si me permite, hay otra cosa a considerar. Si la titana está realmente herida y en parto, podría necesitar ayuda. No para capturarla, sino para asegurarnos de que ella y el potro sobrevivan. Tenemos suministros médicos, conocimiento de veterinaria básica. Tal vez podríamos seguir sus huellas no como cazadores, sino como ayuda. Las palabras del joven resonaron en el grupo. Era una perspectiva completamente diferente. Un cambio total de paradigma que transformaba su misión de captura en una de rescate y protección.
La idea de Roberto transformó el ambiente del grupo como un rayo de luz atravesando nubes tormentosas. Manuel sintió que el peso opresivo que había estado cargando desde el inicio de la cacería comenzaba a aligerarse. Miró a cada uno de sus hombres, evaluando sus expresiones, buscando señales de acuerdo o desacuerdo con esta nueva dirección. Pedro Morales fue el primero en asentir con convicción. El muchacho tiene razón. Hemos perseguido a esta criatura por meses. La conocemos mejor que nadie. Si alguien puede ayudarla ahora, somos nosotros. Además, agregó con una sonrisa cansada, sería una mejor historia para contar a nuestros nietos que simplemente capturarla por dinero. Salvamos a la yegua legendaria y a su potro. Eso sí que es algo de lo que se puede estar orgulloso. Tomás González sacó su mochila y comenzó a revisar los suministros médicos que llevaban. Tenemos antibióticos para prevenir infecciones, vendajes, solución salina para limpiar heridas. No es mucho, pero es algo. Carlos Mendoza, quien momentos antes había protestado por abandonar la cacería, se acercó a Manuel con expresión contrita. «Tiene razón, jefe. Dejé que la codicia nublara mi juicio. Mi padre siempre decía que la medida de un hombre no está en lo que toma, sino en lo que da. Si podemos ayudar a esta criatura después de todo lo que le hemos hecho pasar, deberíamos hacerlo». Manuel le puso una mano en el hombro. Todos dejamos que la necesidad nos cegara, Carlos. Pero lo importante es que ahora vemos con claridad. Javier González, aunque visiblemente conflictuado sobre perder la recompensa, finalmente suspiró y asintió. Está bien, pero si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Esa yegua no tiene razón para confiar en nosotros. Nos verá como la amenaza que hemos sido hasta ahora. Tendremos que acercarnos con mucho cuidado. Manuel estuvo de acuerdo. Javier tenía razón en eso. La titana había sido perseguida implacablemente durante semanas. Había sido disparada con dardos tranquilizantes y había tenido que realizar una escalada imposible para escapar de ellos. Convencerla de que ahora venían como amigos sería quizás más difícil que capturarla había sido. El grupo comenzó a seguir el rastro hacia el norte, moviéndose más despacio ahora, con más cuidado. Las huellas ensangrentadas de la titana contaban una historia dolorosa con cada impresión en la tierra. Su paso era irregular, arrastrando ocasionalmente la pata delantera derecha, y las manchas de sangre se volvían más frecuentes. Después de caminar durante media hora, llegaron al borde del bosque de pinos. El cambio de paisaje era dramático, pasando del desierto abierto y rocoso a un mundo de sombras verdes y aire fresco, perfumado con resina de pino. Las huellas continuaban adentrándose en el bosque, pero ahora eran más difíciles de seguir sobre la capa gruesa de agujas de pino que cubrían el suelo. Pedro Morales, con su experiencia de décadas rastreando, tomó el liderazgo. «Miren las ramas bajas», señaló, indicando varias que habían sido rotas o dobladas por el paso de algo muy grande. Está moviéndose hacia el este, probablemente buscando uno de los arroyos que sabemos que corren por esta área. Mientras avanzaban más profundo en el bosque, comenzaron a encontrar más evidencia del paso de la titana. Había marcas de cascos en el musgo junto a los árboles, mechones de su crin castaña enganchados en ramas bajas, y ocasionalmente gotas de sangre sobre las hojas caídas. El silencio del bosque era profundo, roto solamente por el crujido de sus propios pasos y el llamado distante de un águila.
Roberto Chávez se detuvo súbitamente, levantando su mano para que los demás se detuvieran. «Escuchen», susurró. Todos permanecieron inmóviles, aguzando sus oídos. Al principio Manuel no escuchó nada inusual, solo los sonidos normales del bosque. Pero entonces lo captó, un sonido débil y distante que le hizo contener el aliento. Era un relincho, pero diferente a cualquiera que hubiera escuchado antes. Era un sonido de dolor mezclado con algo más, tal vez miedo o determinación. «Viene de allá», señaló Roberto hacia un área más densa del bosque donde los pinos crecían tan juntos que apenas dejaban pasar la luz del sol. El grupo se movió en esa dirección con renovada urgencia, pero manteniendo la cautela. Manuel podía sentir su pulso acelerándose. Estaban cerca ahora, muy cerca. A medida que avanzaban, el sonido se hizo más claro y frecuente. La titana estaba definitivamente en problemas. Después de otros 10 minutos de caminata cuidadosa, llegaron al borde de un pequeño claro natural. Lo que vieron allí hizo que todos se detuvieran en seco, conteniendo el aliento colectivamente. La titana estaba tendida de costado junto a un arroyo cristalino, su cuerpo masivo temblando visiblemente. Su pelaje estaba oscurecido por el sudor y manchado de sangre en varios lugares. Sus flancos se movían con respiraciones rápidas y superficiales, y sus ojos, esos ojos inteligentes que habían mirado a Manuel con tanta intensidad antes, ahora estaban vidriosos de dolor. Pero no estaba sola. Junto a ella, aún húmedo y tambaleándose sobre patas increíblemente largas y delgadas, había un potro. Era pequeño en comparación con su madre, pero aún así era notablemente más grande que un potro normal. Su pelaje era de un color dorado claro que brillaba incluso en la luz tenue del bosque, y tenía una estrella blanca perfecta en su frente. El potro no podía tener más de 1 hora de vida, y estaba tratando instintivamente de ponerse de pie, cayendo y levantándose repetidamente con la determinación ciega de los recién nacidos. La titana, a pesar de su obvio dolor y debilidad, movía su cabeza para empujar suavemente al potro con su órico, guiándolo, animándolo. Manuel sintió lágrimas inesperadas picando en sus ojos mientras observaba la escena. Aquí estaba la criatura que habían perseguido tan despiadadamente, la yegua legendaria que había escalado un cañón vertical para escapar de ellos, ahora reducida a un estado de vulnerabilidad absoluta, pero aún luchando con cada fibra de su ser para proteger y cuidar a su cría. Era un recordatorio poderoso y humillante de que por muy grande y fuerte que fuera, la titana seguía siendo un animal, una madre, un ser vivo que sentía dolor y miedo, pero también amor feroz por su descendencia. Carlos Mendoza murmuró en voz baja, casi reverente: «Dios mío, es hermoso. El potro, quiero decir. Nunca había visto algo así». La titana levantó su cabeza bruscamente al detectar la presencia de los hombres en el borde del claro. Sus narinas se dilataron y un relincho de advertencia profundo y amenazante emergió de su garganta. A pesar de su estado debilitado, sus ojos brillaban con una ferocidad protectora que dejaba claro que lucharía hasta su último aliento para defender a su potro. El pequeño, asustado por el sonido de su madre, dejó de intentar ponerse de pie y se acurrucó más cerca del cuerpo masivo de la titana, sus orejas pequeñas pegadas contra su cabeza dorada. Manuel levantó ambas manos lentamente en un gesto universal de paz y habló en voz baja y calmada. «Tranquila, niña, no vamos a hacerte daño.
Ya no somos tus enemigos. Sé que no tienes razón para creernos, pero por favor, déjanos ayudarte. La yegua gigante no bajó la guardia. Intentó levantarse, un esfuerzo heroico considerando su condición, pero sus patas traseras fallaron y cayó de nuevo al suelo con un sonido sordo que hizo que el potro soltara un relincho agudo de miedo. Pedro Morales dio un paso cauteloso hacia adelante. «Manuel, necesitamos actuar rápido. Está perdiendo demasiada sangre y en este estado puede entrar en shock. Pero si nos acercamos demasiado rápido, podría lastimarse más tratando de defenderse». Era un dilema terrible. La titana necesitaba ayuda urgentemente, pero su desconfianza justificada hacia los humanos que la habían perseguido podría hacer que rechazara esa ayuda incluso a costa de su propia vida. Roberto Chávez tuvo una idea. Señaló hacia el arroyo que corría cerca de donde yacía la titana. «El agua. Ella y el potro necesitarán agua. Si le llevamos agua, tal vez comience a entender que queremos ayudar». Era un comienzo simple pero sensato. Tomás González sacó su cantimplora y la vació en un cuenco plegable de metal que llevaba en su mochila. Llenó el cuenco con agua fresca del arroyo, moviéndose despacio y deliberadamente para no alarmar más a la yegua. Luego, con pasos cuidadosos y lentos, se acercó al claro, manteniendo el cuenco extendido frente a él. La titana lo observó con intensidad, su cuerpo tenso como una cuerda estirada al máximo. Cuando Tomás estuvo a unos 5 metros de distancia, se detuvo y colocó el cuenco en el suelo. Retrocedió lentamente y regresó con el grupo. Pasaron varios minutos largos y tensos. La titana miraba el cuenco de agua, claramente sedienta, pero igualmente desconfiante. Su lengua salió brevemente para humedecer sus labios secos. El potro, guiado por el instinto, intentaba encontrar el pecho de su madre para alimentarse, empujando su pequeño hocico contra su vientre. Finalmente, la sed ganó la batalla contra la desconfianza. La titana estiró su cuello largo y poderoso hacia el cuenco y comenzó a beber con tragos profundos. El alivio fue visible en su postura cuando el agua fresca tocó su garganta reseca. Mientras bebía, sus ojos nunca dejaron de vigilar a los hombres, evaluando cada movimiento, cada respiración. «Bien», susurró Manuel, «eso es un progreso. Necesitamos más agua, mucha más, y algo de comida si es posible. Carlos, Roberto, vayan al arroyo y traigan toda el agua que puedan. Javier, revisa si hay pasto tierno cerca que podamos cortar para ella». Los hombres se dispersaron en sus tareas asignadas, moviéndose con cuidado para no asustar a la yegua. Mientras tanto, Manuel y Pedro observaban a la titana desde una distancia respetuosa, evaluando sus heridas. Las peores eran en sus cascos, donde la escalada brutal había arrancado secciones del material córneo, dejando la carne viva expuesta. También tenía cortes profundos en su pecho y sus patas delanteras, probablemente de las rocas afiladas del cañón. Su flanco izquierdo mostraba un hematoma masivo que se extendía desde sus costillas hasta su cadera, un testimonio del impacto cuando había caído después de alcanzar la cima. Durante la siguiente hora, los cazadores trabajaron en silencio estableciendo una rutina cuidadosa. Traían agua y la colocaban cerca de la titana, retrocediendo cada vez para darle espacio.
Roberto trajo brazadas de pasto tierno y hierba aromática que colocó junto al agua. Al principio la titana ignoró la comida, demasiado tensa para pensar en comer, pero gradualmente, a medida que los hombres demostraban consistentemente que no se acercaban más de lo necesario y que solo querían proveer recursos, comenzó a relajarse milimétricamente. El potro, más confiado o simplemente menos consciente del peligro, había logrado finalmente ponerse de pie sobre sus patas temblorosas y estaba mamando exitosamente del pecho de su madre. Manuel observaba al pequeño potro con fascinación. Era extraordinario, incluso a esta edad temprana. Su altura ya era notable, y sus proporciones sugerían que crecería para ser incluso más grande que su madre impresionante. El color dorado de su pelaje brillaba con tonos cálidos bajo los rayos de sol que se filtraban a través del dosel de pinos, y esa estrella blanca perfecta en su frente le daba un aspecto casi místico. «Es un macho», observó Carlos Mendoza después de un tiempo, «y será un semental magnífico cuando crezca. Hay pureza en su línea. Pueden verlo en su estructura ósea, en la forma de su cabeza. La titana no es solo grande, es de una raza antigua, algo que pensábamos extinto». Pedro Morales asintió pensativamente. «Mi abuelo solía contar historias sobre caballos gigantes que vagaban por estas tierras hace cientos de años, antes de que los españoles llegaran. Los pueblos indígenas los consideraban sagrados, mensajeros entre el mundo terrenal y el espiritual. Pensé que eran solo leyendas, pero mirando a esta yegua y su potro, me pregunto si tal vez había verdad en esas viejas historias». Roberto Chávez agregó en voz baja. «Mi abuelo contaba historias similares. Decía que estos caballos antiguos podían comunicarse con los humanos, que tenían corazón puro, que podían sentir intenciones antes de que se actuara sobre ellas. Por eso la titana nos observa con tanta intensidad. Está leyendo nuestras almas». La tarde avanzó lentamente. El sol comenzó su descenso hacia el horizonte occidental, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que se filtraban entre los árboles. La titana había comido algo del pasto que le habían traído y había bebido varios cuencos de agua. Su respiración se había vuelto más regular y profunda, aunque todavía mostraba signos de dolor cada vez que cambiaba de posición. El potro dormía ahora, acurrucado contra el vientre cálido de su madre, su pequeño costado subiendo y bajando con respiraciones regulares de sueño profundo. Cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se oscurecía, Manuel tomó una decisión. «No podemos esperar más», dijo en voz baja a sus hombres. «Esas heridas en sus cascos necesitan ser limpiadas y tratadas, o se infectarán. Y si eso sucede, ni ella ni el potro sobrevivirán». Pedro Morales asintió gravemente. «Tienes razón, pero acercarnos a ella ahora será peligroso. Incluso debilitada, es lo suficientemente fuerte como para matar a cualquiera de nosotros con una patada». Manuel sabía esto muy bien. Había visto lo que los cascos de un caballo normal podían hacer a un hombre, y la titana era varias veces más poderosa. Pero también sabía que no tenían opción. «Voy a acercarme solo», anunció. «Si algo sale mal, no quiero que nadie más se lastime». Los otros hombres protestaron inmediatamente, pero Manuel levantó su mano para silenciarlos. «Esta es mi decisión. He sido yo quien los guió en esta cacería.
quien los convenció de perseguir a esta criatura. Es mi responsabilidad intentar arreglar el daño que hemos causado. Tomás González le entregó el botiquín médico. Al menos lleva esto. Hay antibiótico en polvo, gasas estériles y vendajes. Y Manuel, agregó con voz seria, si ella se agita demasiado, retrocede. No vale la pena arriesgar tu vida. Manuel tomó el botiquín y asintió, aunque en su corazón sabía que no retrocedería sin importar qué. Esto era algo que necesitaba hacer, una deuda que necesitaba pagar. Con pasos lentos y deliberados, Manuel comenzó a caminar hacia la Titana. Cada paso era cuidadosamente medido, sus movimientos fluidos y no amenazantes. Hablaba continuamente en voz baja, un murmullo constante de palabras suaves. Soy solo yo, niña. Solo quiero ayudarte. Sé que te he hecho daño, que te he perseguido sin piedad, pero ahora veo quién eres realmente. Veo a una madre valiente que hizo lo imposible para proteger a su bebé. Por favor, déjame ayudarte ahora. La Titana lo observaba con intensidad, sus orejas moviéndose hacia adelante y hacia atrás, captando cada matiz de su voz. Su cuerpo se tensó a medida que Manuel se acercaba, pero no intentó levantarse ni atacar. Cuando Manuel estaba a apenas 2 metros de distancia, se detuvo y lentamente se arrodilló en el suelo. Este gesto de sumisión pareció sorprender a la Titana. Sus ojos grandes y oscuros lo estudiaron con una intensidad que Manuel sintió hasta en sus huesos. Era como si ella estuviera mirando directamente en su alma, evaluando cada pensamiento, cada intención. El momento se extendió, largo y cargado de significado. Entonces, algo extraordinario sucedió. La Titana bajó su cabeza masiva hacia Manuel, acercando su hocico hasta estar a pocos centímetros de su rostro. Manuel contuvo la respiración, permaneciendo completamente inmóvil mientras la yegua lo olfateaba, su aliento cálido acariciando su piel. Fue un momento de conexión profunda, un entendimiento silencioso que pasaba entre dos seres de especies diferentes, pero unidos por circunstancias extraordinarias. Lentamente, con movimientos que parecían surgir de un instinto más profundo que el pensamiento consciente, Manuel levantó su mano y la extendió hacia la Titana. La yegua observó la mano durante un largo momento, luego, en un gesto que hizo que los hombres observando contuvieran el aliento colectivamente, presionó suavemente su hocico contra la palma de Manuel. El contacto fue eléctrico. Manuel sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras acariciaba suavemente el hocico aterciopelado de la yegua gigante. «Lo siento», susurró con voz quebrada. «Lo siento mucho por todo lo que te hemos hecho pasar, pero te prometo que ahora te protegeremos. Tú y tu bebé estarán a salvo. Te doy mi palabra». Como si entendiera cada palabra, la Titana dejó escapar un suspiro profundo y su cuerpo se relajó visiblemente. La tensión que había mantenido durante horas finalmente se liberó, y por primera vez desde que los hombres la habían encontrado, bajó completamente su guardia. Manuel aprovechó este momento de confianza para examinar sus heridas más de cerca. Los cascos eran peores de lo que había pensado. Grandes secciones del material córneo se habían desprendido, dejando la carne sensible debajo expuesta y sangrando. Había tierra y pequeñas piedras incrustadas en las heridas que necesitaban ser removidas. «Esto va a doler», le advirtió suavemente a la Titana
mientras abría el botiquín. Por favor, confía en mí. Con cuidado infinito, Manuel comenzó a limpiar las heridas. Utilizó agua limpia del arroyo para enjuagar suavemente la suciedad y los escombros. Sus manos, trabajando con la delicadeza de un cirujano, a pesar de su tamaño grande y sus dedos callosos. La titana se estremeció con cada toque, pequeños temblores recorriendo su cuerpo masivo, pero no se movió ni intentó apartar su pata. Sus ojos permanecían fijos en Manuel, observando cada uno de sus movimientos. El potro, despertado por los movimientos de su madre, levantó su cabeza dorada y observó al humano con curiosidad infantil, sin el miedo instintivo que su madre había mostrado. Pedro Morales se acercó lentamente, trayendo más agua y vendajes limpios. La titana lo miró, pero no mostró alarma, cuando él se arrodilló junto a Manuel y comenzó a ayudar. Pronto, todos los cazadores estaban involucrados en la tarea de cuidar a la yegua herida. Tomás sostenía la lámpara de campamento para proporcionar luz, mientras la oscuridad caía completamente sobre el bosque. Roberto preparaba más vendajes y mantenía los suministros organizados. Carlos y Javier trabajaban en limpiar las heridas del pecho y las patas delanteras, mientras que los hermanos González preparaban un área más cómoda con pasto suave donde la titana pudiera descansar. El trabajo era meticuloso y tomó horas. Manuel aplicó antibiótico en polvo a cada herida limpia. Luego las vendó cuidadosamente para protegerlas de más contaminación. Los cascos fueron los más difíciles de tratar. Tuvo que remover varios fragmentos de roca profundamente incrustados, cada uno causando que la titana se estremeciera de dolor. Pero ella nunca se resistió, nunca intentó alejarse. Era como si comprendiera que este dolor era necesario, que estos humanos que una vez la habían perseguido ahora estaban haciendo todo lo posible para salvarla. Cuando finalmente terminaron, bien pasada la medianoche, la titana estaba vendada y tratada. Las heridas más críticas habían sido limpiadas y protegidas, y Manuel había administrado antibióticos orales mezclados con miel que la yegua había aceptado sorprendentemente. Los cazadores se retiraron a una distancia respetuosa y establecieron un campamento simple. Encendieron una pequeña fogata que proporcionaba luz y calor contra el frío nocturno del bosque. Pero ninguno durmió realmente. Se turnaban para vigilar a la titana y su potro, listos para ayudar si surgía alguna complicación durante la noche. Los días siguientes transcurrieron con una rutina tranquila que ninguno de los cazadores había anticipado cuando comenzaron esta expedición meses atrás. Cada mañana, Manuel era el primero en despertar, saliendo de su saco de dormir para verificar cómo había pasado la noche la titana. Y cada mañana encontraba a la yegua gigante despierta y vigilante, sus ojos inteligentes siguiendo cada uno de sus movimientos mientras él se acercaba con agua fresca y comida. El potro, a quien Roberto había nombrado Aurora, por el color dorado de su pelaje que brillaba como los primeros rayos del sol, crecía notablemente cada día. Sus patas largas y delgadas se volvían más fuertes, más estables, y pasaba horas explorando el pequeño claro bajo la mirada atenta de su madre. La recuperación de la titana era lenta pero constante. Las heridas en sus cascos comenzaron a sanar, el tejido nuevo formándose gradualmente sobre la carne expuesta. Manuel cambiaba los vendajes 2 veces al día,
un ritual que la yegua ahora aceptaba con calma, incluso inclinando su cabeza para presionar su hocico contra el hombro de Manuel en lo que parecía ser un gesto de agradecimiento. Los otros hombres observaban estas interacciones con asombro y respeto. «Nunca había visto nada igual», comentó Pedro Morales una tarde mientras observaba a Manuel acariciar el cuello masivo de la titana. «Es como si hubieran formado un vínculo que va más allá de humano y animal. Es algo espiritual, casi sagrado». Durante el tercer día, ocurrió algo que consolidó completamente la transformación del grupo. Aurora, en una de sus exploraciones aventureras del claro, se acercó demasiado al borde donde el terreno descendía abruptamente hacia un barranco pequeño. Sus patas aún torpes perdieron el equilibrio y el potro comenzó a resbalar hacia el borde. La titana, a pesar de sus heridas, intentó levantarse rápidamente para ayudar a su cría, pero su dolor la hizo vacilar. Fue Roberto Chávez quien reaccionó primero, lanzándose hacia adelante y agarrando al potro justo antes de que cayera. El joven cazador rodó hacia atrás con Aurora en sus brazos, ambos aterrizando en un montón seguro, pero despeinado lejos del peligro. El silencio que siguió fue absoluto. La titana observaba a Roberto, quien aún sostenía a su potro con brazos protectores. Aurora, asustado pero ileso, temblaba contra el pecho del hombre. Lentamente, la titana se acercó a ellos, cada paso deliberado y cuidadoso. Los otros cazadores se tensaron, listos para intervenir si la yegua malinterpretaba las acciones de Roberto. Pero cuando la titana llegó hasta ellos, no hubo agresión en sus movimientos. En cambio, bajó su cabeza masiva y tocó suavemente a Roberto con su hocico. Luego hizo lo mismo con Aurora. Era un gesto claro de gratitud, de reconocimiento. Roberto, con lágrimas en sus ojos, soltó al potro, quien inmediatamente corrió hacia su madre. «Gracias por confiar en mí», susurró el joven, su voz quebrada por la emoción. Esa noche, sentados alrededor de la fogata, los hombres hablaron sobre el futuro con una seriedad que no habían mostrado antes. «¿Qué vamos a hacer cuando ella esté completamente recuperada?», preguntó Carlos Mendoza, rompiendo el silencio contemplativo. «Todos sabemos que no podemos quedarnos aquí para siempre. Tenemos familias esperándonos en casa, trabajos que hemos abandonado». Manuel había estado pensando en esto constantemente durante los últimos días. La respuesta era obvia, pero dolorosa. Cuando esté lista, cuando sus heridas hayan sanado lo suficiente para que pueda moverse sin dolor, tendremos que dejarla ir. Liberarla para que viva su vida como debe ser, libre y salvaje con su potro. Javier González asintió lentamente. «Es lo correcto, pero va a ser difícil. Estos últimos días, cuidando de ella y Aurora, me han hecho sentir parte de algo más grande que yo mismo. Es como si hubiéramos sido elegidos para presenciar algo extraordinario, para ser parte de su historia». Tomás agregó: «Mi abuelo solía decir que hay momentos en la vida de un hombre que lo definen, que lo cambian fundamentalmente. Creo que esto es uno de esos momentos para todos nosotros. Vinimos aquí como cazadores, buscando una recompensa, pero nos vamos como hombres diferentes, mejores». Pedro Morales, quien raramente mostraba sus emociones, limpió discretamente una lágrima de su ojo. «Tengo 72 años. He vivido una vida larga y he visto muchas cosas, pero nunca he
experimentado algo que me haya tocado tan profundamente como esto. Esta yegua y su potro nos han dado un regalo, el regalo de ver la pureza del amor maternal, la fuerza de la voluntad para sobrevivir y la capacidad de perdonar incluso a aquellos que nos han hecho daño. Los otros asintieron, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre cómo esta experiencia los había cambiado. Al quinto día, la titana dio sus primeros pasos sin cojear visiblemente. Manuel observaba con orgullo y tristeza mezclados mientras la yegua caminaba alrededor del claro, probando sus patas sanadas. Aurora trotaba a su lado, sus movimientos cada vez más coordinados y llenos de la energía exuberante de la juventud. Los vendajes habían sido removidos el día anterior, revelando heridas que, aunque aún rosadas y tiernas, estaban claramente sanando bien. «Ya casi es hora», dijo Manuel en voz baja a Pedro, quien estaba parado junto a él. «Ella está casi lista para partir». Pedro asintió tristemente. «Lo sé, puedo verlo en sus ojos. Está mirando más allá de este claro ahora, hacia las montañas distantes. Está pensando en volver a su hogar, donde quiera que eso esté». Esa tarde, Manuel se sentó cerca de la titana, mientras ella descansaba. El potro dormía acurrucado contra su vientre, sus flancos subiendo y bajando con respiraciones profundas y regulares. Manuel extendió su mano y acarició suavemente el cuello de la yegua. «Has sido una maestra increíble», le dijo en voz baja. «Nos has enseñado sobre coraje, sobre amor maternal, sobre perdón. Vinimos aquí para capturarte, para ponerte en una jaula y reclamar una recompensa. Pero tú nos has capturado a nosotros. Has capturado nuestros corazones y cambiado nuestras almas. Cuando te vayas, y sé que pronto lo harás, llevarás una parte de cada uno de nosotros contigo». La titana giró su cabeza para mirarlo, esos ojos oscuros y profundos estudiando su rostro. Manuel sintió que ella entendía cada palabra, que compartían un lenguaje que iba más allá de las palabras habladas. Era una comunicación del corazón, pura y sin filtros. Permanecieron así durante largo tiempo, humano y animal, conectados en un momento de perfecta comprensión mientras el sol se ponía detrás de los pinos, pintando el cielo con tonos de púrpura y dorado. El amanecer del séptimo día trajo consigo una claridad cristalina que parecía limpiar el aire mismo. Manuel despertó con la sensación de que algo importante estaba por suceder. Salió de su saco de dormir y caminó hacia el claro donde la titana había pasado la última semana recuperándose. Lo que vio confirmó su presentimiento. La yegua gigante estaba de pie, completamente erguida, su postura orgullosa y fuerte como la primera vez que la había visto en el Valle del Cañón. Las heridas habían sanado milagrosamente rápido, dejando apenas cicatrices rosadas que pronto se desvanecerían bajo su pelaje brillante. Aurora estaba junto a ella, ya notablemente más grande y fuerte, sus patas largas prometiendo que algún día sería tan magnífico como su madre. Pero era la mirada en los ojos de la titana lo que le dijo a Manuel todo lo que necesitaba saber. Era hora de despedirse. Los otros hombres se despertaron y se reunieron silenciosamente alrededor de Manuel, todos sintiendo la misma comprensión solemne. La titana los observaba, su cabeza alta, pero había algo diferente en su mirada ahora. Ya no había miedo ni desconfianza. En cambio, había reconocimiento,
gratitud y algo que Manuel solo podía describir como respeto mutuo. Pedro Morales fue el primero en hablar, su voz ronca con emoción. Es el momento. Ella está lista para volver a las montañas, para vivir la vida que siempre debió tener. Debemos dejarla ir. Manuel asintió, aunque sentía un dolor agudo en su pecho ante la idea de separarse de esta criatura extraordinaria que había cambiado su vida tan profundamente. Lentamente, con movimientos deliberados llenos de reverencia, Manuel se acercó a la titana una última vez. La yegua bajó su cabeza masiva para encontrarse con él a nivel de los ojos, y por un largo momento simplemente se miraron el uno al otro. En esa mirada, Manuel vio toda la historia compartida entre ellos, la persecución despiadada, la escalada imposible del cañón, el nacimiento de Aurora, las noches de cuidado paciente, la sanación tanto física como espiritual. «Gracias», susurró Manuel, su mano acariciando suavemente el hocico aterciopelado de la titana. «Gracias por perdonarnos. Gracias por enseñarnos lo que realmente significa ser fuerte, ser valiente, ser noble. Nunca olvidaré lo que me has dado». Como respuesta, la titana presionó su hocico contra la frente de Manuel en un gesto que pareció casi una bendición. Luego, con un relincho profundo que resonó entre los árboles del bosque como una despedida, se dio la vuelta. Aurora la siguió inmediatamente, sus pequeños cascos haciendo eco de los pasos grandes de su madre. Juntas, madre e hijo, comenzaron a caminar hacia el borde del claro, hacia la libertad que siempre les había pertenecido. Los 8 hombres observaban en silencio, sus rostros marcados por lágrimas que no intentaban ocultar. No había vergüenza en llorar por algo tan hermoso, tan puro. Antes de desaparecer entre los árboles, la titana se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Sus ojos encontraron los de Manuel a través de la distancia, y en ese momento final, el cazador transformado sintió que recibía un mensaje silencioso, pero claro. Vive con honor, protege a los inocentes, y recuerda siempre que la verdadera fuerza viene de la compasión, no del poder. Luego, con un último movimiento de su crin magnífica, la titana y Aurora desaparecieron en las profundidades del bosque, convirtiéndose en sombras doradas entre los pinos hasta que finalmente se desvanecieron por completo. El silencio que siguió fue sagrado. Los hombres permanecieron inmóviles durante largo tiempo, cada uno procesando a su manera lo que acababan de presenciar, lo que habían experimentado y cómo habían sido cambiados. Finalmente, Roberto Chávez habló con voz suave. «Nunca volveré a cazar de la misma manera. De hecho, no estoy seguro de que pueda volver a cazar en absoluto después de esto». Carlos Mendoza asintió. «Yo tampoco. Esto ha cambiado algo fundamental dentro de mí. He visto el alma de una criatura salvaje y me ha mostrado que hay más en este mundo de lo que podemos ver con nuestros ojos o tocar con nuestras manos». Los hermanos González se abrazaron, algo que nunca habían hecho públicamente en todos sus años juntos. Tomás dijo: «Vamos a proteger estas tierras. No permitiremos que nadie más persiga a la titana o a Aurora. Este será un santuario, un lugar donde pueden vivir en paz». Javier agregó: «Y contaremos su historia, no como una conquista, sino como una lección sobre respeto y redención».
Los otros cazadores murmuraron su acuerdo, formando un pacto silencioso entre ellos que duraría el resto de sus vidas. Manuel se quedó un poco más tiempo en el claro después de que los otros comenzaran a empacar el campamento. Se arrodilló en el lugar donde la titana había yacido herida una semana antes, donde había dado a luz a Aurora, donde había confiado en humanos que primero la habían cazado y luego la habían salvado. Recogió un mechón de su crin que había quedado enganchado en una rama baja. Lo guardó cuidadosamente en su bolsillo, un recordatorio tangible de esta experiencia que sabía que permanecería con él hasta su último día. Cuando el grupo finalmente comenzó el largo viaje de regreso a casa, eran hombres diferentes a los que habían salido meses antes. Habían partido como cazadores buscando gloria y fortuna, persiguiendo una criatura legendaria por dinero. Regresaban como guardianes, protectores de un secreto sagrado, custodios de una historia que cambiaría a cualquiera que la escuchara con corazón abierto. No traían la recompensa de $50,000, pero llevaban algo infinitamente más valioso. La lección de que el verdadero tesoro no se encuentra en lo que capturamos o conquistamos, sino en lo que protegemos y liberamos. En las montañas distantes, apenas visibles contra el cielo azul brillante, una silueta grande y una más pequeña corrían libremente por las praderas altas. La titana y Aurora, madre e hijo, unidos en libertad, viviendo la vida que siempre debieron tener. Y en algún lugar profundo del corazón de Manuel Salazar, él sintió su alegría como si fuera propia. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirla con otros que necesiten recordar que la redención siempre es posible, que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, y que la verdadera grandeza se encuentra en la compasión. La historia de la titana nos enseña que incluso cuando hemos causado daño, podemos elegir sanar. Incluso cuando hemos perseguido, podemos elegir proteger. Y incluso cuando hemos buscado capturar, podemos elegir liberar. Esta es la lección de la yegua gigante del cañón, una lección de esperanza, perdón y libertad.